Hiruzen quería añadir una tarea muy especial a la academia, y es que los alumnos de segundo y tercer grado estudiantil tuvieran que realizar cada semana una misión de rango D junto con 2 compañeros. Los ancianos estuvieron renuentes al principio, especialmente Danzo, hasta que Hiruzen les explicó cuál sería el beneficio para Konoha, ya que vendría muy bien una gran y considerable cantidad de trabajo quitado a los equipos Genin. También empezaría a mostrar a los niños la temática del trabajo en equipo, que era en lo que se refiere que se trataba el mayor y más fuerte pilar de los ninjas de Konoha. En fin, Hiruzen había hecho muchos cambios en la aldea y de hecho en estos 7 años había logrado volver a entablar su relación de abuelo-nieto. Actualmente estaba haciendo un recuento de sus habilidades. Naruto entrenó en raíz varias ramas ninja, desde ninjutsu a kenjutsu sukejutsu. Había salido de raíz a los 10 años porque Danzo le dijo que debía ir ahora a la academia ninja, más que nada porque había ciertos asuntos que le impedían mantener a Naruto bajo su mano. Aún así continuó su entrenamiento en todo. Desde que salió empezó a entrenar su taijutsu con sellos de gravedad de alto nivel. Su taijutsu era de hecho uno que practicaba antiguamente el clan Otsutsuki y que sabía gracias a el Shinju, el Kamiken, golpe de dios o puño divino. Este era posiblemente el estilo de taijutsu más poderoso que existía, mezclaba una increíble velocidad, una defensa impenetrable, una resistencia inacabable y una fuerza brutal y masiva para hacer ataques que ningún humano normal podría, y aunque no lo dominaba del todo asumía que le faltaba unos 3 o 2 años para lograr perfeccionarlo. En este tiempo había aprendido a usar sus elementos con algo de ayuda de Kurama, tenía un gran dominio de las 5 naturalezas elementales. Empezando por Futon, Katon, Raiton, Suiton y Doton, había empezado desde muy temprano a dominar sus subelementos, siendo el Ramton, elemento tormenta, el Shakuton, elemento quemar, y Oton, elemento hielo, los que tenía mejor dominio, aunque el Shakuton lo había perfeccionado gracias a que Kurama también lo conocía. De hecho fue ella la que le enseñó cómo dominar el Katon, aunque el subelemento que le había dado más problemas de aprender a Naruto fue el Mokuton, elemento malera. Kurama le había explicado y dicho cómo eran algunos jutsus de ese elemento, sabía unos cuantos, pero el problema era que la mayoría o eran demasiado potentes o solo servían para sigilo o defensa. Los jutsus que sabía eran Jukai Kotan, nacimiento de un mundo de árboles; Kajukai Korin, nacimiento de un mundo de árboles floridos; Mokuryu no Jutsu, Jutsu dragón de madera; Mokubunshin, clon de madera; Shashiki no Jutsu, Jutsu corte de Ranma; Mokujoeki, pared esférica de madera; Mokujin no Jutsu, Jutsu hombre de madera; Kizuchi, mazo de madera; Efímera Otei no Jutsu, Jutsu del dios de la buena fortuna. 14 En cuanto a sus dojutsus, controlaba a la perfección el Sharingan, estando este ya completamente maduro y con el característico color rojo carmesí, y su Byakugan era capaz de ver a 600 metros y no tenía ningún punto ciego como dijo el Shinju. Sin embargo era con los siguientes niveles que Naruto tenía muy grandes problemas. Con el Mangekyou Sharingan apenas si podía usar el Amaterasu, diosa del sol, de forma correcta, pero aún no lo dominaba lo suficiente para obtener el Enton, elemento infierno. Su Tsukuyomi, diosa de la luna, era de un nivel muy bajo para uno de los genjutsu más poderosos que existían, y solo había podido sacar las costillas de un color púrpura de su Susanoo, dios de las tormentas. 4 Con el Tenseigan ni siquiera lo había despertado, pero según la información que le dio el Shinju, el Tenseigan no se despierta sino que nace y florece, no se podía apresurar el momento en que lo obtuviera. Con el Rinnegan apenas y dominaba el Tendo, camino de los dioses, ya que cuando usaba el Shinra Tensei, juicio divino, o el Banso Tenin, atracción universal, tenía que esperar 30 minutos para volverlo a usar. El Ningendo, camino humano, y el Naraka, camino Petra, en un bajo nivel, no que decir de las habilidades especiales de este, las cuales la única que dominaba un tanto bien era el Ame no Tejikara y el Rindo. En Goku solo podía hacer una sombra y la tenía que devolver en 30 segundos. El Rinne Sharingan no había podido ni despertarlo. Aunque su logro más grande fue el haber alcanzado a tener un gran dominio sobre los elementos Inton y Yoton, teniendo un leve y sutil control del Om Yoton. De hecho Naruto había fabricado muchas cosas con ayuda del Om Yoton. De hecho el departamento que le dio Danzo para vivir parecía como nuevo cuando antes era todo lo contrario, estando algunas paredes y muebles rotos o podridos. Incluso había creado su cama y algunos muebles con Om Yoton, pero sin duda sus más grandes logros eran la ropa especial que había hecho y su espada.
Había hecho ropa especial hecha no solo con el Omnyoton sino que también había hecho con microfibra de chakra. Esta ropa era muy pero muy especial, no solo permitía una movilidad sin problemas por lo flexible que era, sino que también era muy pero muy dura tanto como el acero pero suave y liviana como la seda, también por influencia de su chakra y gracias a los distintos sellos que había puesto en ella le ayudaban a resistir varios jutsus de distintas naturalezas elementales. Sellos ignífugos que evitaban que la ropa se quemara excepto si el jutsu era de un calor inconmensurable. Con el agua podía cambiar el diseño de la ropa para que ésta le permitiera ir tan rápido como un torpedo en el agua, podía soportar gran cantidad de frío, etc. Su espada por otro lado era prácticamente su mayor orgullo, esta era más dura que el propio diamante gracias a que el metal de la espada era de Omnyoton y su diseño no se quedaba corto. 8 era una katana de mango largo y de color rojo cubierta por una tela de color negro también hecho de microfibra de chakra, tenía la tsuba de color dorada de forma circular junto con una hoja de 90 centímetros de largo completamente recta, con el filo de la espada al lado derecho de color rojo, mientras que el lado izquierdo de la espada era de color negro con varios kanjis que formaban el nombre de dicha espada, Muramase. 9 Muramase era una espada que prácticamente funcionaba como una Gudoudama, bola de la búsqueda de la verdad, gracias a que era una espada hecha de Omnyoton puro, la espada no solo era capaz de tomar otras formas sino que también podía ser afectada por algún elemento de manera distinta como lo hace el metal conductor de chakra y gracias a que la espada era una obra de arte en poder y de un largo entrenamiento pudo unir sus elementos con la espada. Sus técnicas consistían en que el metal de la espada se transformaba, dependiendo qué elemento que utilice, por ejemplo en el Suiton el metal se convierte en agua, que, al golpear este lastima como un látigo, si es futón este puede formar vendavales y tornados con solo mover la espada y que tienen velocidades impresionantes así como cortar lo que sea con solo que sea alcanzado por las ondas cortantes que producía, con el Totón el metal se convertía en un mazo de roca pura y que con sus era fácil de dejar fuera de combate a cualquiera, con el Katon logra con un simple movimiento de lado a lado con su espada producir un incendio, con el Raitón lograba poder hacer un rayo de un voltaje inconcebible, con el Ramtón podía literalmente llamar una tormenta y concentrar la energía de los rayos en la hoja de la espada, el Mokuton era igual a la tierra con la diferencia de que podía lanzar pequeños alfileres que contienen veneno para paralizar a los objetivos, el Ioton sirve para cortar y congelar lo que sea manteniendo el contacto durante 5 segundos. Claro, era un maestro dominando 4 elementos con la espada, el Futón, Katon, Raitón, Ramtón y el Ioton. Con los demás elementos tenía un buen control, pero no se asemejaba a los otros. La espada también tiene otros poderes especiales pero estos se obtendrán cuando tenga un mayor nivel de pelea. Hay que decir que el Peliplata no había entrenado mucho el Kenjutsu mientras estaba en raíz, ya que si lo usaba y Danzo miraba su estilo no solo de pelea sino de cómo usar la espada lo iba a tratar de obligar a dárselos para enseñárselos a sus demás reclutas. No es como si lo fuera a hacer pero no quería tener que ver a Danzo todos los días para enseñarle a un montón de máquinas cómo pelear, además Naruto no usaba mucho la espada, era muy bueno con ella pero si la usaba en un combate este terminaría muy rápido y él aunque no lo demostrara le gustaba mucho pelear, así que se prometió que solo usaría su espada si fuera un gran y habilidoso usuario de Kenjutsu. No solo eso, los sellos que tenía Muramase la hacían prácticamente una espada intocable excepto para Naruto dichos sellos eran sellos de alargamiento y expansión, prácticamente hacen lo mismo que hace la Kusanagi de Orochimaru alargarse mucho, sellos de gravedad especial para que cuando cualquiera que no fuera él la espada aumentara su peso de tal manera que sería imposible levantarla ni siquiera personas con una fuerza monstruosa como Tsunade Senju y su abuelo Ashirama podrán moverla siquiera, algo así como el martillo de Thor XD, sellos de localización, sellos de protección, sellos de drenado de chakra, entre muchos otros. Naruto era tan precavido porque no quería perder su tan preciada espada. 5. Los genjutsus de Naruto era la mitad de buenos de lo que eran los de Shizue Uchiha, gracias a que el Indon le permitía hacer ilusiones de varios tipos y que tenía un buen control de chakra lograba crear ilusiones en las que solo un alguien con un nivel mínimo de Jounin de élite en genjutsu podía hacer. Su taijutsu estaba a un nivel semejante que el de Gai el especialista en taijutsu en la aldea y uno de los pocos que no lo odiaba, eso era debido no solo a las características físicas que le dio el Shinju y que el Kamiken era un estilo devastador.
El ninjutsu del ex rubio estaba en un nivel muy pero muy alto, con algo de ayuda de Kurama consiguió aprender a cómo hacer el Rasengan, aunque fue algo difícil ya que solo era un recuerdo de Kushina viendo a Minato explicándole cómo hacer el Rasengan. Además de ello, Kurama en estos años le dijo a Naruto quiénes eran sus padres, ni qué decir de lo enojado que estuvo por varios meses y de que de hecho casi llegó al punto de odiar a sus propios padres, pero Kurama le explicó que ellos querían que fuera visto como un héroe por la aldea, no fue porque lo abandonaran, además de que si su situación actual sucedía ellos tenían un plan de contingencia por si eso no sucedía, que Minato lo tuviera que hacer justo en medio del ataque y que no tuvo tiempo de decírselo a Hiruzen no era su culpa, pero continuando con las habilidades de Logia Azul él además de dominar el Rasengan había logrado hacer una gran variedad de versiones o variantes del Rasengan. Odama Rasengan y Cho-Odama Rasengan, aunque le costaba y mucho mantenerlos estables, Rasen Rengan, Bombardero Rasengan, Bijuru Rasengan, Rasengan de la bestia con cola, Vermilion Rasengan, Vermilion Rasen Rengan, Vermilion Rasengan planetario, Odama Vermilion Rasengan, Cho-Odama Vermilion Rasengan, Sora y Vermilion Rasengan, Super Gran Rasengan Vermilion. Sin embargo, lo que en verdad le costaba era imbuir el Rasengan con un determinado elemento. 8 Aunque de hecho había logrado crear una variante de la Bijudama en versión Rasengan, usaba una gigantesca cantidad de chakra y Yin compactándolo en una esfera y mantenerlo de manera super comprimida, así nació una de sus técnicas más poderosas hasta ahora. El Dai Rasen Ringun, gran anillo espiral, sin embargo no la usaba demasiado, si lo hacía podía destruir una aldea entera. Era más como un último recurso. Logró conocer una gran cantidad de ninjutsus, kinjutsus y fuinjutsus, además no necesitaba de sellos de manos en la mayoría de sus ninjutsus, debido a que gracias a usar chakra yin para hacer cada técnica, la mayoría no necesitaban sellos de mano, haciéndolo un maestro ninja en ninjutsu. Dejando de lado todo lo que había pasado se concentró en el presente y trató de dormir. Pero no podía, mañana era el último día de la academia a la que según Danzo, él tenía que ir y no podía evitar sentirse aliviado, por fin dejaría de ir a esa tediosa escuela, diablos había enviado Kage Bunshin todo el jodido año y no se habían dado cuenta. Así que como no podía dormir creyó que lo mejor sería darle una visita a Kurama. Escape mental de Naruto. El escape mental de Naruto no había cambiado casi nada en esos 7 años, siendo el mismo valle con prados verdes, montañas y ríos de siempre, con la única diferencia que ahora la casa era más grande pero conservaba su estilo tradicional. Antes de que Naruto pudiera reaccionar había caído al suelo junto a un borrón de color rojo. Naruto miró a quien lo había hecho caer, mirando la sonrisa juguetona de Kurama, esta no había cambiado en lo más mínimo, de hecho la única diferencia que había en ella en comparación de cuando la conoció eran unas muy particulares orejitas de zorro y 9 largas y esponjosas colas que salían de su cintura, justo donde terminaba su espalda, además de una vestimenta muy distinta a la de antes. Llevaba unas notas negras largas que terminaban justo arriba de sus rodillas, llevaba un vestido corto de color gris claro que le llegaba a los muslos y encima llevaba un abrigo largo de color rojo con 4 botones negros que estaban cerrados en los 2 botones de en medio. Sin embargo, antes de que pudiera seguir admirando la belleza de la Bijuru, esta ya lo estaba besando, él no se sorprendió en lo más mínimo, simplemente devolvió el beso. En estos años de hecho se habían vuelto muy amigos, y, bueno, digamos que cierto evento hizo que dieran un pequeño empujón en su relación. 46. Flashback. Hace 3 años, Naruto había pasado 4 años entrenando en la raíz, actualmente tenía 10 años y sus cabellos antes en punta se habían comenzado a lacear, aunque Kurama le sugirió que cambiara el color de su cabello con un Enge, transformación, para que creyeran que había vuelto a la normalidad y en estos años había dado un pequeño estirón, de pasar de tener 1,30 centímetros de altura con 6 años a tener 1,52 con 10 años, siendo más pequeño que Kurama por 20 centímetros, y gracias a entrenamientos físicos que si bien no eran de manera exagerada porque podían hacer que tuviera algunas malformaciones al crecer, si eran lo suficientemente exhaustivos para que se marcaran sus abdominales y que sus músculos resaltaban, gracias a que Naruto tenía una complexión delgada que lo hacía ver más musculoso, si bien no era de manera exagerada ni que pareciera una masa de músculos si eran más que resaltables a la vista de cualquiera y atrayente a la vista de cualquier chica, su estancia en raíz fue algo dura, a pesar de que había completado muchas misiones como uno de los más hábiles Zanbu de Danzo, no había matado a nadie que no se lo mereciera, a los que había matado sin la más mínima
compasión eran a violadores, pederastas, asesinos, ladrones de tierra, estafadores y personas que de hecho más que hacerle un beneficio al país solo daban más problemas. Había ido con los ambus de raíz para matar a uno que otro inocente, pero en vez de hacerlo metía a los ambu en un genjutsu que les borraba la memoria y le dijo a la persona que se largara. Uno, su relación con Kurama se había llevado muy bien, ella le enseñaba muchas cosas y él otras, entre ellas que ella ya no podía ser capturada en un genjutsu del Sharingan, en fin, aprendían el uno del otro, como maestro y alumno, eran muy amigos. Poco sabía Naruto que de ser amigos llegarían a ser algo más. Todo eso fue debido a una particular cualidad que sus antiguas Jinchurikis sufrían y ahora ella también sufría. Kurama tenía una cualidad fisiológica, cuando sus Jinchurikis alcanzaban cierta edad tenían un período muy especial cada mes, este período es lo que en el reino animal se conoce como celo, era por ello que tanto Mito como Kusina eran mujeres, muy sexualmente activas y muy dominantes en la cama. Kurama siempre se había burlado de ellas dos ya que parecían tomates aún más de la cuenta por lo rojas que estaban cada vez que salían del celo y se daban cuenta de todo lo que habían hecho. Sin embargo, lo que Kurama no sabía era que hay cierto dicho, que en vez de eso es una verdad universal. El karma es una perra. 8. Resulta que desde que tenía este cuerpo, cada mes Kurama había sentido lo mismo que sus Jinchurikis y si no había hecho nada con Naruto aún era porque cuando lo conoció el niño solo tenía 6 años, no podía simplemente arrastrarlo a tener sexo, cuando apenas se conocían entre sí el chico era prácticamente un infante, la tildarían de pedófila, tenía que esperar. Pero el problema era que Kurama ya se había cansado de tanto esperar. 3. Fue por eso que trajo a Naruto a su espacio mental de manera sorpresiva y se le fue encima quitándose la ropa como un desquiciada y sin saberlo asustaba a un pobre e inocente niño, pobres e inocentes mis huevos, solo que Kurama lo estaba mirando como si de un bistec se tratase. 6. Kurama-chan, tranquilízate, lo que sea que haya hecho perdón. Lloriqueó un pequeño Otsutsuki muy asustado, recibiendo una mirada un tanto lasciva de su amiga. 13. Oh, no te preocupes, Naruto, no has hecho nada malo y yo estoy muy tranquila, dijo Kurama con una voz un tanto ronca y que detonaba una gran lujuria. Naruto pareció relajarse a lo dicho por Kurama, hasta que ella volvió a hablar. Mi cuerpo por otro lado, la Biju más poderosa se sentó en el suelo, abriendo sus piernas en una V casi perfecta que mostraba todo el interior de su vagina choreante. ¿Puedes verlo, Naruto-chan? Yo sé que sí. Últimamente me ha estado ardiendo como no te puedes imaginar, ¿sabes cómo se aliviaba mi ardor? El Otsutsuki tragó saliva, en un parpadeo sus ropas habían desaparecido, maldiciendo haber hecho que Kurama pudiera cambiar este lugar a voluntad, y esta le estaba dirigiendo una mirada nublada de lujuria y saliva saliendo de su boca. Pero no le dio más importancia cuando vio cómo lo volvía a poner contra el suelo, esta vez sentándose en su pecho, justo sobre su cara y poniendo su vagina justo delante de su cara así casi como si Kurama quisiera devorarlo. Metió en su boca todo el pene de Naruto, el cual sintió y vio como la vagina de Kurama comenzaba a chorear más, salpicándole la cara y sin poder evitar tratar de hablar, únicamente que Kurama se había sentado sobre su cara y de hecho comenzaba a lamer la vagina de Kurama, cuando sintió el sabor de los fluidos de Kurama y como esta comenzaba a chupar más y más su pene, subiendo y bajando la cabeza rápidamente tragando todo el miembro, por eso no supo cómo reaccionar ante una sensación que nunca había sentido en su vida. El placer. Un lujurioso y pagano placer. 9. Y mientras metía el pene de Naruto en su boca, Kurama introdujo su mano en su vagina, comenzando con el dedo índice y medio, metiéndolos al mismo tiempo y sintiendo cómo estos eran apretados por su húmeda vagina. Entonces al momento del primer orgasmo, sintiendo como el pene de Otsutsuki palpitaba antes de venirse en su boca, llenándola a tal punto que sintió como sus mejillas se hinchaban y llenaban por completo y ella también se venía sintiendo como los líquidos de su vagina chorreaban, se separó del miembro aún duro del peli plateado y comenzó a beber de su caliente semilla, y él aprovechó esto tratando de emprender su huida pero sintió como todo el espacio se deformaba y ahora estaba atado con varias cadenas justo sobre una de las camas de la casa que había hecho para Kurama. Ni creas que escaparás, Naru-chan, aún falta el evento principal, ronroneó la pelirroja juguetonamente y con un tono que detonaba un total deseo y una inconmensurable lujuria, viendo cómo Naruto trataba inútilmente de zafarse a esas cadenas. No queriendo esperar más, comenzó a lamerlo por todo el cuerpo, bajando desde el cuello al cual dedica un tiempo especial, y desemboca en por su cintura. El ojiazul quería escapar, pero su cuerpo no respondía y mientras que una parte de su moral le dice que es no correcto
efecto el deseo comienza a invadirle y comenzaba a golpear a su moral muy pero muy fuerte, no quería aceptarlo, pero, ¿estaba disfrutando esto? 8, bien, hora de empezar, dijo Kurama con cierta ansia y ella, no aguantando más, se pone encima del peli plateado y comienza a bajar sus caderas metiendo el pene de Naruto en su húmeda vagina. Lo introdujo bruscamente y su interior sorpresivamente ha comenzado a sangrar. Sorpresivamente esta nueva forma tenía todo lo que un humano tenía, incluso el himen en las mujeres, pero eso le tiene sin cuidado. Ella ahora era un sucubo y solo piensa en hacerlo. Mueve sus caderas, y comienza a sentirse vigorosa, poderosa, casi una dictadora al estar encima de Naruto y hacer con su cuerpo lo que le plazca. Su corazón latía rápidamente y su saliva salía por la comisura de sus labios, cayendo en el torso de un Naruto que no sabía qué sentir. Por un lado su cuerpo decía que se sentía increíble, sentía como Kurama montaba su pene y como la vagina de esta lo apretaba con fuerza, estaba encantado con tal demostración de placer y lujuria, pero por otro lado, lo poco de sentido común que le quedaba le dice que debe huir y maldecía que ser un Otsutsuki y tener tanto chakra y energía lo hacía prácticamente incansable. Al final el primer lado ganó. La Bihulu más poderosa se dio una vuelta, mostrándole su carnoso trasero al peli plata y haciendo que las cadenas que lo sujetaban se fueran. En vez de huir, tomó por su torneado vientre a la Bihulu, antes su amiga pero que ahora era su amante, comenzó a mover las caderas al mismo ritmo que ella y prosiguen con su deleite. En un determinado momento Naruto la tomó de la cintura y le dio la vuelta, ahora estando ella boca abajo sobre la cama y con Naruto sobre ella, esta vez siendo el que tomó el mando, incluso tomándole las manos y jalándola hacia él apenas comenzó a entrar de manera brusca y rápida en una clásica posición de creampié, y entre estocada y estocada el Otsutsuki llegó hasta otra barrera, siendo que esta vez no era el himen de Kurama, sino su útero, aunque él no lo sabía la oyó gemir cuando su pene alcanzó dicha barrera, debía de gustarle eso. Así que salió lentamente del interior de la Bihulu y entró nuevamente de una sola estocada entrando hasta el final del útero de la Bihulu, comenzando a golpear con fuerza una y otra vez el vientre de Kurama y soltando las manos de la Bihulu las llevó a los pechos de la pelirroja, disfrutando de apretar de manera un tanto brusca los pezones de la Bihulu comenzando a moverlos de manera circular y desenfrenada. Y el Kurama ahora mismo gritaba histéricamente sin poder contener su placer. Aunque no se podía evitar preguntar de dónde aprendió Naruto a hacer esto. Quizá era porque en este instante ambos no eran más que dos animales en celo. 11 Aunque eso no le importaba absolutamente nada, no podía ni quería ocultarlo, jamás en su vida se había sentido tan llena de energía, tan llena de calor y tan completa. De haber sabido que el sexo abre las puertas al cielo no le habría importado en lo más mínimo perder todo su poder hace milenios, ahora entendía por qué sus Jinchurikis lo hacían tan a menudo. El ritmo se aceleraba más y más, como si de una maquinaria desenfrenada se tratase, no pudiendo aguantar más, Naruto sentía como las paredes internas de Kurama apretaban más y más su pene, mientras que Kurama podía sentir como el pene de Elogi Azul se hinchaba, hasta que se vinieron al mismo tiempo gritando con fuerza. Kurama podía sentir como Naruto estaba llenando de semen todo su vientre mientras caía sobre la cama, y su cara caía en la almohada. Ensalivándola en el proceso y sintiendo como Naruto caía en su espalda, ambos respirando agitadamente, Kurama gimió cuando sintió a Naruto respirando en su oreja y dijo una frase que ningún niño de 10 años debería de saber su significado. Quiero hacerte el amor otra vez, Kurama-chan dijo en un tono suave y calmado, que por alguna razón sonaba más como una orden que una petición. 25 La aludida en vez de molestarse solo rió colegialmente y se relamió los labios con cierta lujuria cuando sintió que el pene de Naruto palpitaba dentro de ella, aún estando duro. Esta noche, vería si la resistencia infinita de Naruto era realmente cierta. 9. Presente. Después de eso Kurama y Naruto comenzaron a avanzar su relación, pasando de mejores amigos a pareja oficial, aunque nadie sabía de su relación, claro está. Aunque para Naruto era un poco difícil recordar todo lo que hicieron. Se vino en la vagina de Kurama 6 veces, 3 en sus pechos, 4 en su cara, 5 en su boca, recordó como chillo cuando comenzó a meter su pene por el ano de ella, viniéndose 4 veces en él, ni qué decir de todas las posiciones y cosas que hicieron. Varios clones de sombra para un bukkake, creampié, sexo anal, el vaquero, paizuri, etc. 52 Carajo, ese día comprobó que su resistencia era la de un jodido toro, aunque por todas las veces que Kurama se vino y en la opinión de ella, él era un toro en todo sentido. 5. Narukun, ¿pasa algo?
La voz de la pelirroja sacó al peliplata de sus recuerdos, esta le dirigía una mirada interrogante y curiosa a su ahora novio. No, nada, Kura-chan, simplemente que no podía dormir y quise venir a visitarte, fue la sincera respuesta del Oji-azul, ganándose que su novia simplemente arqueara la ceja. ¿Seguro que no has venido por otra cosa, Naruto pervertido-kun? Fue la pregunta de Kurama en un tono un tanto juguetón y diciendo de manera lenta, suave y sensual el nombre de Naruto, el cual simplemente se sonrojó levemente, entendiendo el doble sentido de la frase. 4, claro que no. ¿Acaso crees que soy un pervertido? Preguntó Naruto falsamente indignado y enojado mientras desviaba la mirada, aunque no enojado de verdad, él jamás podría enojarse con ella, aunque fingía bastante bien. A lo que Kurama simplemente se acercó a su cara y sacó levemente la lengua, lamiendo los labios de Naruto de forma cariñosa, casi lujuriosa y dedicándole una dulce sonrisa. Tal vez lo eres, Naru-kun, pero aunque lo fueras o no, siempre serás mi pervertido. Kurama no pudo evitar las ganas de abrazar a su novio cuando lo vio sonrojarse como una manzana madura y desviar la mirada, avergonzado en extremo. Con 13 años y todo, Naruto era muy guapo en cada sentido de la palabra, pero cuando se avergonzaba y se sonrojaba, en vez de guapo se miraba jodidamente adorable. Dándole un pequeño beso en los labios comenzó a caminar hacia la cabaña, moviendo provocativamente las caderas y al estar en el marco de la puerta solo le hizo una señal con la cabeza a Naruto para que viniera. 15 en menos de un segundo ya estaba dentro de la cabaña. Time skip. Siguiente día, 8, Academia Ninja. Naruto se encontraba en estos momentos charlando con el instructor de la clase, Iruka. Este estaba regañándolo sobre que había llegado tarde, de nuevo. A decir verdad, Naruto no tenía nada en contra de Iruka, es más, él era de los que no lo odiaban, sin embargo el hombre era un desconcentrador natural. Cada vez que este hablaba era como si una parte de su cerebro se desconectara y se limitara a solo asentir a lo dicho. Aunque internamente estaba hablando con Kurama de la noche anterior y trataba de no sonrojarse por las cosas que Kurama estaba diciendo y sus descriptivas opiniones. Vio a todos sus compañeros de clase, nada de lo que no supiera ya, todos ellos eran niños civiles o de algún clan ninja tales como Chouji Akimichi. Un niño que era, como todo Akimichi, alguien bonachón y amable. Naruto y él se habían conocido, irónicamente, en la cafetería. Unos bravucones estaban molestando a Chouji y Naruto no era precisamente alguien que aguantara ese tipo de conductas, así que después de golpear muy pero muy fuerte a los tontos, prosiguió a hablar con el Akimichi. Según entendió de su charla con él, no le gustaba que le dijeran algo referente a su peso, pero tampoco le gustaba la violencia y había algunos civiles que se aprovechaban de ello. Naruto le ayudó con su problema, explicándole que no era violencia cuando era en defensa propia. Desde ese día ambos se habían vuelto muy amigos, incluso le ayudó a dominar algunas técnicas de su clan para que se defendiera y nadie nunca más lo siguiera molestando. Kiba Inuzuka. Aunque Naruto y él habían tenido uno que otro encontronazo, no significaba que odiara a Kiba, siendo que sabía que de hecho la personalidad de la mayoría de los Inuzuka era aún más agresiva. Ambos eran particularmente peleoneros entre ellos, pero no se odiaban, ya que aunque Kiba nunca lo admitiría, sentía cierto respeto por Naruto ya que este le contó un poco de su vida. Al principio estuvo muy escéptico si decía o no la verdad, pero sabía distinguir de cuando alguien mentía de cuando no, además de que llegó a ver cómo era la antigua casa de el Oji-azul lo terminó de convencer. El rubio era alguien de respeto. Shino Aburame. Naruto y Shino eran de hecho muy amigos, siendo que Naruto era muy directo con sus opiniones, nunca mintiendo, y era por eso que siempre le comentaba a Shino que creía que él era un jodido robot, aunque Shino sabía que era más una broma que un insulto. Además, Naruto era uno de los pocos que se le acercaban cuando la mayoría lo evitaba por los insectos que albergaba en su cuerpo. A Naruto no le importaban esas niñerías, sabía que Shino no era una mala persona y que de hecho era un buen amigo. Shikamaru Nara. Naruto solo podía describir a Shikamaru o el apodo que él le había puesto en una ocasión. Shikamaru Nara, en una palabra, perezoso. No es como que él tuviera problemas con ello, él de hecho era aún más perezoso que el propio Shikamaru, aunque Naruto había hecho huella en la personalidad de Shikamaru, advirtiéndole que no tenía que ser perezoso siempre, tenía que saber cuándo era hora de ponerse las pilas, una expresión de mi país natal. P. 44 Yuga Hinata. O los nombres con los que Kurama la llamaba. Cieguita, ojitos blancos, carita de borrego y monjesita, posiblemente la mejor amiga de Naruto. Si contamos que Kurama era su novia, la primera vez que se vieron fue